Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Jesús el Señor esté con todos ustedes. También contigo. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, que no se atrevía a levantar la mirada, sino recogido en su interior y en su persona, solamente decía y reconocía que era pecador. En esa disposición nos ponemos delante de nuestro Padre Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ofrecemos el día de hoy. Ponemos en esta oración llamada colecta nuestras intenciones, nuestras peticiones, nuestra oración. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, y gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel
camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Al Salmo responsorial decimos: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas has hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes. Que su amor siga creciendo más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, lleno de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturrea y Traconítide, y Lisias, tetrarca de Abilene,
bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Vamos a situarnos en primer lugar en la historia y la geografía de las lecturas del día de hoy. La primera lectura, tomada del profeta Baruc, es uno de los 12 profetas menores, y lo que describe él en esta parte de la lectura lo sitúa en la región de Babilonia. El imperio babilonio, por medio de Nabucodonosor, toma el reino del sur de Israel y lleva principalmente a los hombres, los lleva a la esclavitud a Babilonia. El Salmo responsorial nos hace una descripción de cómo iban al destierro y cómo van a regresar del destierro. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, volverán cantando, trayendo sus gavillas. Esa situación de esclavitud les va a redundar más adelante en una liberación y, por lo tanto, en una alegría. El Evangelio nos situamos aquí en los principios del Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, y nos hace una situación histórica. Habla primero de César Tiberio, que es el emperador, y luego habla como el reino de Israel, que en este caso sería ya todo Israel. El reino del norte desapareció, el reino del sur es el que vuelve de la esclavitud y es el que va a continuar hasta que llega Jesús, que es el reino de Judá. Y nos habla cómo el imperio romano divide sus territorios. Y en primer lugar va a poner a Poncio Pilato como procurador de Judea, que esto va a durar hasta tiempos de Jesús, ya adulto, que es el procurador. Y luego va a hablar de 2 Herodes. Va a hablar de Herodes, el primero que habla, tetrarca de Galilea, no es Herodes el Grande, es el hijo. Es el hijo de Herodes el Grande. Y comanda una región, 4 regiones de Galilea. Su hermano Filipo, el otro hijo de Herodes el Grande, va a comandar 4 regiones de Iturrea y Traconítide. Ya están fuera del territorio de Israel, pero también el imperio romano domina. Lisias, tetrarca de Abilene, no tiene ningún parentesco con los Herodes. Herodes Antipas, Herodes Filipo, Herodes Arquelao. Arquelao, el mayor de los Herodes, de los hijos de Herodes, es destituido porque era arbitrario y sanguinario y eso no le convenía al imperio romano.
Y entonces va a mandar entonces un procurador, por eso aparece Poncio Pilato. Ya, Herodes Arquelao lo van a dejar fuera. Y bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y luego nos sitúa con el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Y viene la relación de las tres primeras lecturas. Primera lectura, Salmo y Evangelio. La primera lectura nos habla de lo que va a venir. Y eso que va a venir se va a hacer realidad en lo que también profetizó David en el Salmo, a quien se le atribuyen los salmos. En ese Salmo habla de cómo iban con tristeza, volvían con alegría. Y luego viene el Evangelio, que repite la misma posición que deben tomar los israelitas pasados y los israelitas actuales. Y es la posición que nosotros, estando celebrando la espera de Jesús en su humanidad, pues nos viene bien también aplicar lo que hay que hacer a través de ejemplos. Dice el Evangelio: todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados. Quiere decir, vamos a caminar en lo mismo. Vamos a actuar de la misma forma todos. ¿Y cuál es esa forma? La que viene a proponernos Jesús y que ya habían profetizado. En la primera lectura podemos ver allí cómo hace también esa alusión. El último párrafo: Dios ha ordenado que se abajen las montañas y las colinas, que se rellenen los valles, hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro a la gloria de Dios. Quiere decir, camina derechito, camina de acuerdo a Dios. A Israel le dice: acuérdate del pacto que hiciste con Dios. Dios te dijo: tú serás mi pueblo, pero yo seré tu Dios. Y vamos a pactar, vamos a sellar una alianza. Y la alianza es el que guardes los mandamientos. Y Jesucristo nos lo va a responder, nos lo va a repetir después, cuando dice: si realmente me aman, van a cumplir los mandamientos de mi Padre. Mi Padre los amará y vendremos y pondremos nuestra morada en ustedes. Si realmente me aman, cumplirán mi palabra. Es el mismo pacto que hacen los israelitas a través de sus reyes, y después el mismo pacto que hacemos ahora los cristianos a través del pacto con Jesucristo. Y la resultante es la misma que el profeta nos está diciendo que pasará. Entonces, dice allí: darán sombra a quienes, a Israel, que va a caminar seguro bajo la gloria de Dios. El Señor guiará a Israel en medio de alegría a la luz de la gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Ahí está la resultante de caminar derecho, de quitar todo aquello que nos puede tropezar, de quitar a todo aquello que nos impide llegar a Dios, cumplir lo que Dios nos pide. Todos esos altibajos, hay que tratar de ser más parejitos. Y voy a ser más parejo y caminar más derecho si voy de acuerdo con lo que Dios me pide. ¿Qué nos pide Dios? Nos da la respuesta la segunda lectura. El apóstol Pablo dice allí que hay que dar frutos de justicia. Dice el apóstol Pablo:
Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios y irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de frutos de justicia, que nos viene de Cristo para gloria y alabanza de Dios. Lo que les pide a los cristianos de Filipos, pues nos lo pide también a nosotros, nos lo sugiere también a nosotros. Siempre que pido por ustedes lo hago con alegría porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra los irá perfeccionando. Si ustedes caminan de acuerdo a lo que yo les he enseñado y que yo a su vez lo recibí de Jesús, si caminamos bajo las enseñanzas de Jesús. Veremos esa gloria y participaremos de lo que nos dice el profeta. Con Israel, nos subimos al autobús de Israel. Caminaremos seguros bajo la gloria de Dios. Y además, el Señor guiará a Israel. Nos guiará. ¿En dónde? En medio de la alegría y de la luz de su gloria. Sí, antes nosotros caminamos por caminos de justicia, de amor y de vivir ese pacto y esa alianza con Dios. La segunda lectura nos invita a una petición. Pablo nos habla de que hay que ser ejemplo de aquello que él enseñó, que a su vez lo recibió de Jesús. Hay que ser ejemplo. Hay que dar testimonio de Jesús. Hay que vivir aquello que nosotros creemos para alcanzar lo que esperamos. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo, en que lleguemos limpios e irreprochables y llenos de frutos de justicia. Ahí está la receta para conseguir eso. Esto lo uno a la oración del Papa Francisco, la oración mensual. La petición especial es por los catequistas, aquellos que predican, aquellos que enseñan la doctrina, no solamente a los pequeños, sino también a los adultos. Aquellos que no es porque reciban una paga, lo hacen porque quieren dar testimonio de Jesús, quieren compartir la buena nueva del Evangelio. Este mes nos pide el Papa nuestra oración por todos los catequistas, para que bendiga su trabajo, para que agradezca su testimonio y para que sigan acercando más y más a pequeños y grandes a la persona de Jesús. Una segunda oración, los invito a que nos encomendemos a el santo de ayer, San Francisco Javier. Ayer los jesuitas del mundo estuvimos de fiesta. Y en esa fiesta es uno de los 3 primeros jesuitas, podemos decirlo así. Los 2 primeros compañeros de Jesús, de Ignacio de Loyola, fueron Pedro Fabro y Francisco Javier. Un español de la región de Navarra, joven comparado con Ignacio, más cercano en la edad a Pedro Fabro, pero con esos 3 empieza Ignacio la compañía. Esos 3 se van a unir luego otros 4 y van a ser 7. Y esos primeros van a comprometerse para ponerse al servicio del Papa, haciendo por primera vez los votos religiosos. Todavía no está fundada la compañía, ¿sí? 15 de agosto de 1534. Todavía no está fundada la compañía, claro, porque por allí aparece en algunos lugares que la fundación de la compañía fue en 1534, el 15 de agosto. Y no digo dónde porque es también la página del Cultural Tampico. La compañía se funda en 1540, ¿ok? 27 de septiembre.
Entonces, vamos a encomendarnos a Francisco Javier. ¿Por qué? Porque fue el primero de los jesuitas que llevó la buena nueva del Evangelio al Oriente, a través del reino de Portugal, que tenía encomendada la región del Oriente por el Papa para llevar la buena nueva. Y él va a ir solo. El compañero que iba a ir con él se enfermó y él emprendió el viaje solo, como embajador de Portugal y como misionero de la buena nueva de Jesús, enviado por el Papa. Principalmente va a estar en la India, en Ceilán, en las Molucas, en Japón, y va a morir estando frente a China. No va a entrar a China, pero va a estar con ese deseo de seguir encomendando, de seguir pidiendo, de seguir haciendo más discípulos de Jesús en aquellas tierras donde no se había oído hablar de la buena nueva. Nos encomendamos a Francisco Javier, el primer misionero de la Compañía de Jesús. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unámonos en oración por la Iglesia, por el mundo entero, y pidamos al Señor que venga a salvarnos. Por la Iglesia, para que sea siempre un signo transparente del Evangelio, oremos. Ven, Señor Jesús. Perdón. Por los responsables de la Iglesia, para que el Espíritu Santo les ilumine y les dé acierto en las reformas que hay que emprender para responder a las necesidades de nuestro tiempo, oremos. Ven, Señor Jesús. Por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo, oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestros gobernantes, para que trabajen con todas sus fuerzas por la concordia, la paz y la justicia, oremos. Ven, Señor Jesús. Por los pobres y por todos los que sufren en nuestro país y en todos los países, para que las personas de buena voluntad les ofrezcamos la generosidad y el espíritu solidario que necesitan, oremos. Por nosotros, para que preparemos los caminos del Señor en nuestras vidas, oremos. Señor Dios, grande en el amor, que llamaste a los humildes al esplendor de tu reino, escucha nuestra oración y dirige nuestro camino hacia ti para que celebremos con fe ardiente
la venida de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos. Toma, Señor, y recibe mi libertad, memoria, entendimiento y voluntad de haber mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispon a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. No pido más. Toma, Señor, y recibe mi libertad, memoria, entendimiento y voluntad de hacer mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispon a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. No pido más. Hermanos, para que el sacrificio de todos nosotros sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Oración sobre las ofrendas. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario de ver nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles, los arcángeles, los tronos y las dominaciones, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu y los conviertas para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan, te dio las gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él.
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz con vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo José Armando, de todos los presbíteros y diáconos, del pueblo redimido por ti. Recuerda a tu hijo Rubén Quintanilla, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, San José, los mártires, San Francisco Javier y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos junto con ellos compartir un día la vida eterna. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pedimos unos por otros con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y danos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de todo pecado y aquello que nos perturba, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele a tu iglesia paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesús sea con ustedes. Compartimos un saludo de paz. Los que están en casa, la paz de Jesús con ustedes.
Tomaremos el pan celestial, invocaremos el nombre del Señor. Este es Jesús, el Cordero de Dios, aquel que quite el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Enamórate, permanece en el amor. Enamórate, todo será de otra manera. Será lo que te saca de la cama por la mañana. Lo que decidas hacer con tus atardeceres. Será lo que atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Lo que lees y conoces, lo que rompe tu corazón, lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. La próxima semana, el día 7 para más señas, termina el año jubilar de San José. El Papa, como en todas estas ocasiones importantes, pues ha concedido indulgencia plenaria para el que acuda con esta intención de la intercesión de San José
nada menos que el guía, el Padre en la tierra de su Hijo. Y algunas enseñanzas que podemos aprender de él. Si ustedes se fijan y recuerdan el Evangelio, no aparece ni una sola palabra que haya dicho San José. El hombre callado, el hombre de silencio, el hombre de interioridad y el hombre de una confianza plena en Dios. Las películas nos muestran otra cosa distinta, ¿verdad? La angustia, el no querer pensar mal de María, dice el texto de la Escritura. Antes que vivieran juntos sucedió que estaba María esperando, María su esposa estaba esperando un hijo. A nadie le comentó nada. No quiso poner, dice el texto del Evangelio, no queriéndola poner en evidencia, pensó dejarla en secreto. No habló. Dios se le manifiesta a través de los sueños y nunca tenemos en el Evangelio un diálogo. El hombre del silencio. Algo le ha de haber dicho a Dios en la oración. Algo le ha de haber respondido, algo le ha de haber preguntado. Pero es el hombre del silencio y fiel a lo que Dios le iba diciendo. Confiemos en San José, acudamos a él como intercesor. Santa Teresa la Grande, Teresa de Ávila, tenía gran devoción a San José y decía: no ha habido cosa que le haya pedido a San José que no me haya concedido. El Papa Francisco tiene especial devoción a San José. Ustedes habrán visto cómo han proliferado las imágenes, sobre todo las estatuas, sobre todo de bulto, las imágenes donde está San José dormido. Y él dice, cuando yo traigo una cosa que no puedo, el Papa dice, cuando yo tengo una cosa que no puedo resolver, que me ha angustiado en el día, yo voy a dormir tranquilo como José dormía tranquilo. Le apunto en un papelito cuál es la angustia de ese día, la pongo debajo de esa imagen y ya mañana veremos qué dice Dios. ¿Sí? Ponerse en las manos de Dios como lo hizo San José y Él de alguna forma nos va a responder. Nos encomendamos pues al patrocinio de San José, sobre todo desde la antigüedad, cuando menos mis abuelas decían el abogado de la buena muerte. ¿Sí? Aquella petición y aquella oración breve. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare, y el de Jesús y María. Vamos a ponernos de pie para nuestra última oración. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que a ejemplo de yo ando con San Nicolás en otro día, ya ando el día 7, fíjense nomás, apenas estamos a sábado. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de los patriarcas a sus hijos y a Israel. Que el Señor los bendiga y los guarde, vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos, los acompañe siempre.
Vayamos en paz a dar testimonio de Jesús con nuestras obras. Cuando es el ocaso en el